Chicos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Vamos a comenzar esta nueva fase haciendo de la misma manera que hemos estado la anterior fase, chicos. Vamos a hacer la misma dinámica, los ejercicios, tareas, asistencias para que ustedes vayan sumando puntos y al final vamos a hacer lo que es un trabajo final prácticamente igual a lo que hemos hecho ahora, ¿no? Entonces, de una vez ya para comenzar lo que es la semana 7. Voy a dejarles este podcast que tiene que ver sobre métodos de entrenamiento, que es muy interesante porque esta es la manera en la cual tú puedes entrenar dando distintos enfoques a tu musculatura, ¿no es cierto? Al entrenamiento en sí. Entonces, métodos de entrenamiento puede haber miles, o sea, si ustedes entran a YouTube, eh, la gente que es influencer, ¿no? Fitness, cada uno te va a dar un distinto método. Que hacer esto así, que no, que hacer de esta manera, haz 2 repeticiones, luego haz 3, no párate de cabeza, etcétera, ¿no? Que, lo cual puede estar muy bien, algunos no tanto, también hay que saber, ¿no? Hasta dónde llegar. Sin embargo, yo creo que estos métodos de entrenamiento son de los mejores de entre todos los que he visto y particularmente que yo he usado bastante, ¿ok? Que tiene que ver obviamente con principios ya bastante antiguos, que son los principios Wader, que era una persona que es el padre, digamos, del fisicoculturismo moderno, ¿no? Por así decirlo, que es el creador de la competencia del Mister Olympia también, ¿no? Que si algunos de ustedes conocen el Mister Olympia, es la competencia más famosa en cuanto a fisicoculturismo que hay. Obviamente no nos vamos a comparar con esas personas porque también están llenas de químicos, ¿no? Eso hay que tenerlo muy en cuenta, pero los métodos de entrenamiento, esos principios, prevalecen, ¿ok? Entonces voy a hablarles rápidamente de estos métodos de entrenamiento que se pueden dividir generalmente en lo que son métodos para principiantes, intermedios y avanzados, ¿ok? Pero no es que si soy principiante no puedo hacer los demás. En realidad sí, pero hay que cuidar mucho el cuerpo, los pesos, la manera de hacer, posturas y cosas que ya hemos hablado bastante en clases. Entonces, miren, por ejemplo, podemos hablar de los métodos para principiantes, el primero que es de prioridad. Este es un método muy interesante porque simplemente tiene que ver con priorizar algún músculo débil que tengas en comparación a los demás y comenzar con ese. Por ejemplo, digamos que un día me voy a abocar a trabajar piernas, ¿ok? Entonces tengo que trabajar todo lo que es piernas. Ya les he mencionado que la pierna tiene cuádriceps, isquiotibial, glúteos, abductores, ¿no? Y también lo que es la zona de las pantorrillas, por ejemplo, ¿no? Entonces tengo que trabajar todos esos músculos. ¿Cuál de esos músculos es más débil? ¿O cuál de esos músculos de repente no reacciona muy bien al entrenamiento o es un poco más delgado o menos voluminoso a comparación de los demás? Eso es lo que tú tienes que ver. Por ejemplo, les pongo un ejemplo mío. En mi caso son las pantorrillas. ¿Ok? Entonces yo tengo que comenzar por ese músculo al principio para darle mucha más fuerza y más potencia al principio de mi entrenamiento. ¿Ok? Eso es priorizar un músculo a otros. Entonces, se entiende, eso es bastante sencillo. Luego tenemos otros métodos que ya vendrían a ser más intermedios, digamos. Acuérdense que hemos hablado de que las personas que son principiantes, intermedios o avanzados difieren un poco en la cantidad de tiempo que van entrenando. Un principiante es alguien que recién está comenzando. Un intermedio es alguien que lleva 3, 4, 5, 6 meses entrenando ya de manera seguida y ya su cuerpo ya se está acostumbrando, ¿no es cierto? Pero un avanzado, chicos, ya es alguien que está del año para arriba, ya conoce mucho más su cuerpo, ya hay un desarrollo muscular, ¿ok? Conoce su fuerza, entonces esas cositas hay que tomar en cuenta. Miren, el método de la pirámide es interesante porque es cuando tú comienzas con pesos ligeros, aumentas y nuevamente bajas, ¿ok? Miren, si se dan cuenta en esta foto, por ejemplo, este señor de lentes está comenzando a hacer una sentadilla con un disco, ¿no es cierto?, por cada lado. En la segunda serie, que vendría a ser la segunda foto, hay 2 discos por lado, o sea, le ha aumentado el peso. Pero para su tercera serie, le ha vuelto a bajar el peso. ¿Se dan cuenta? Ha hecho una pirámide. Entonces, en eso consiste esta clase de ejercicio, esta clase de método que es bastante bueno. Se puede hacer con cualquier músculo, ¿eh? No solamente con piernas. Eso hay que tenerlo en cuenta. Ahora, las superseries, chicos, es cuando tú agarras dos músculos o dos grupos musculares opuestos en una sola serie sin descanso, ¿ok? Por ejemplo, sumamente sencillo. Miren a este joven, ¿no? Con tremendo brazo. Está haciendo un ejercicio de tríceps, que es con polea, ¿ok? Y rápidamente agarra la barra y hace un ejercicio de bíceps, ¿ok? Que son músculos de los brazos, pero son opuestos. Pero no hay descanso entre esto, ¿ok? O sea, hace uno y luego el otro, el toque. ¿Para qué? Para bombear toda esa zona de los brazos. Puede ser pecho-espalda, puede ser glúteos y, y cuádriceps, puede ser cuádriceps e isquiotibiales. ¿Se dan cuenta? Tienen que ser músculos opuestos, ¿no? Pero hacerlo de manera seguida. Luego tenemos lo que son las
superseries compuestas. Ya chicos, la superserie compuesta tiene que ver mucho con la superserie cuando haces dos ejercicios de manera seguida sin descanso. Sin embargo, no vas a hacer dos músculos, vas a hacer solamente uno. Por ejemplo, si vemos este ejemplo de este señor, está haciendo dos ejercicios para el hombro. Uno es una levantación, un levantamiento frontal y el otro es un levantamiento para el hombro, para la zona trasera, un levantamiento o una vuelo posterior, ¿ok? Ese es el nombre. Ya chicos, nuevamente, no hay descanso. Son dos ejercicios continuos, ¿ok? Luego tenemos lo que es la triserie, que este es muy sencillo de entender. Son tres ejercicios de manera continua, sin descanso, para un solo músculo. Igual, el mismo ejemplo, el mismo joven, tres ejercicios para el hombro, pero son continuos. Acá hay mucho más bombeo de ese músculo, ¿no? Luego tenemos lo que son las eh, otros métodos que ya son considerados más avanzados, ¿no es cierto? Porque es gente, digamos, que tiene un poco más de dominio de su cuerpo. Pero nuevamente repito, no necesariamente una persona intermedia o más que todo un intermedio, un principiante no tanto ¿no? No es que no pueda hacerlo, sino que tiene que cuidarse la manera de hacerlo, hacerlo bien, calcular bien su peso, posturas, ¿no? Para que no haya ninguna lesión. Por ejemplo, un método avanzado es una serie gigante, así se llama. ¿Por qué? Porque al contrario de la superserie o la triserie, estamos hablando ya de 4 o hasta 5 ejercicios de manera continua, sin descanso, para un solo músculo. Ahí vas a ver cómo el músculo te revienta, va a bombear un montón. Entonces, obviamente, tienes que conocer bien cómo hacer el ejercicio, ¿no? Y también qué peso hacer. No puedes meterle mucho peso, ¿ok? Eso muy importante. Tenemos también otro como es el de preexhaustación. Este método es interesante porque te trabaja un músculo en sus movimientos primarios hasta fatigarlos para luego pasar a otros ejercicios. Movimientos primarios quiere decir movimientos que son un poco más inherentes al cuerpo humano, no tan complicados, no tan complejos. Por ejemplo, una sentadilla. Movimiento primario, todos pueden hacer una sentadilla, a no ser que tengamos un problema de salud, qué sé yo, ¿no? Entonces, este involucra muchas articulaciones, involucra muchos músculos, ¿no? ¿Y por qué se llama que es preexhaustación? Porque de alguna manera tú comienzas con estos ejercicios hasta casi cansarlos. Es decir, puedes hacer una sentadilla, pero larga, de repeticiones, como se dirá, de varias repeticiones, ¿no? 15, 20, de repente un poco más. Entonces el músculo se va a fatigar un poco, se va a exhaustar. No, perdón, exhaustar no se dice. Se va a cansar un poco. ¿Ok? Entonces, eso te va a servir como para un buen bombeo muscular y también como para un buen calentamiento. ¿Ok? Pueden ser otros ejercicios, sentadilla, planchas, por ejemplo, también es un movimiento primario, ¿no? Que te va a trabajar muchos músculos, muchas articulaciones y obviamente te va a bombear bien, te va a calentar bien el cuerpo. ¿Ok? Tenemos otro muy interesante que es el de descanso pausa. Este sí lo recomiendo solamente a personas avanzadas porque el de descanso pausa tiene que ver con trabajo con mucho peso, ¿ok? ¿Cómo se trabaja? Miren, se hacen repeticiones máximas, dos o tres repeticiones, se descansan 30 a 45 segundos, luego se hacen dos o tres repeticiones, se descansan 45 a 60 segundos, se hacen dos repeticiones más, se descansa entre 60 a 90 segundos y finalmente se hace una repetición, ¿no? Esto produce mucha fuerza y tamaño. ¿Por qué se hacen tan pocas repeticiones y los intervalos de descanso, bueno, son un poco cortos, pero aumentan unos cuantos segundos? Porque se supone que estás usando bastante peso. Por eso son dos repeticiones máxima y al final una. Se supone que estás usando mucho peso. Entonces, obviamente, si tú usas mucho peso, eres una persona que ya conoce bien su cuerpo, sabe sus límites, sus capacidades, dominas una buena técnica. Por ejemplo, eso se puede hacer en cualquier ejercicio, pero se usa mucho también en ejercicios de mucha fuerza y potencia, como el peso muerto, que es el caso de este joven, ¿no? Este barbón pelucón, que está levantando mucho peso en la barra, puede ser un press de pecho en banca también, o una sentadilla. Generalmente ahí sí usan bastante peso. Entonces, son cosas en las cuales tenemos que tener mucho cuidado, ¿ok? Luego, tenemos el de tensión continua. Este ejercicio es buenazo, ustedes lo conocen. Tensión continua es un entrenamiento que puede ser lento, continuo o solamente en tensión. Por ejemplo, el plank estático, como lo que está haciendo la señorita, como lo que hemos hecho nosotros varias veces. Simplemente te quedas en tensión, estático y ahí aguantas.
todo tu cuerpo se queda en tensión, todos tus músculos comienzan a trabajar, ¿ok? Entonces, este es un entrenamiento bastante bueno, pero requiere de resistencia. Por ejemplo, la sentadilla que hicimos en estática, ¿se acuerdan? Ese también es un ejercicio de este estilo, ¿no? Bastante pesadito, pero te activa muchas fibras musculares. Luego tenemos lo que es el entrenamiento negativo o contra la gravedad. Este entrenamiento es un poco similar al anterior, pero la diferencia es que tú lo vas a trabajar de manera un poco más lenta, solamente en la negativa. Acuérdense de estas dos cosas. La positiva es cuando tú levantas y la negativa es cuando bajas. Por ejemplo, una sentadilla negativa, cuando bajo, y es positivo, o el movimiento positivo, cuando subo, cuando levanto el cuerpo. ¿Ok? Entonces, la negativa tiene que ser lenta. Puedes bajar despacio y luego te paras de manera normal. En una plancha, por ejemplo, como está haciendo acá la señorita, puedes bajar despacio o en pocos tiempos y levantar el cuerpo de manera más súbita, más normal. ¿Ok? Eso hay que tenerlo en cuenta. Luego tenemos, por ejemplo, lo que son las repeticiones forzadas, que es cuando llegas al fallo y completas 2 o 3 repeticiones más. Este ejercicio es bueno, pero también se lo recomiendo a una persona que ya conozca un poco más, porque entrenar al fallo es cuando tú entrenas y ya no jalas, ya no puedes más. Por ejemplo, como ven este chico que está levantando en hombros bastante peso en cada mancuerna, va a llegar un momento en que ya no va a poder, ya se va a quedar, ya no va a poder. Entonces necesita la ayuda de alguien más para completar 2 o 3 repeticiones más de manera forzada. Y eso va a sobreestimular el músculo que estés entrenando, ¿ok? Tenemos también lo que son las repeticiones de quemazón, que es parecido al anterior, pero sin llegar al fallo. Por ejemplo, nosotros entrenamos generalmente series de 10, ¿no? Hacemos un ejercicio 10 repeticiones, una, dos, ya. Terminas esas 10 y de ahí acá dice que te puedes hacer 3 o hasta 6 repeticiones más. ¿Para qué? Para que te queme un poco más ese músculo, para que sientas el bombeo y para que se hinche un poco más. Eso es esta clase de entrenamiento que es quemazón, ¿ok? Es parecido, no necesariamente vas a llegar al fallo, pero pueda que sí, ¿ok? Entonces por eso es similar al anterior, pero no del todo igual, ¿no es cierto? Luego tenemos lo que es las super series intercaladas, que son ejercicios bastante interesantes porque en realidad son ejercicios que ayudan a otros músculos considerados más pequeños o más débiles, pero que puedes tener algunas fallas, que no necesariamente están dentro de tu entrenamiento regular. ¿A qué me refiero? Como dice acá, es intercalar las series con grupos musculares más débiles, que generalmente pueden ser antebrazos, pantorrillas, cuello o abdominales incluso. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, estoy entrenando pecho, estoy haciendo mis planchas o estoy haciendo con barra, ¿no? Depende de lo que ustedes hagan. Y obviamente al terminar mi serie me toca un pequeño descanso, ¿no es cierto? En ese descanso yo aprovecho de hacer un bombeo rápido, por ejemplo, de pantorrillas, ¿no? Termino ese descanso y otra vez hago mi ejercicio de pecho, que es el ejercicio principal que estoy haciendo, ¿no? Vuelvo a hacer mi serie de pecho, me toca descansar otra vez y en este descanso aprovecho y bombeo un poco pantorrillas. Puede ser pantorrilla, puede ser antebrazo, puede ser un poco abdominales, depende también qué grupo muscular tú quieres darle un poquito más de énfasis, ¿no es cierto? Tú tienes que verte, ¿no? ¿Qué me falta? Estoy un poquito panzón ya, de repente un poquito más de abdominales, ¿no? Aunque eso, bueno, tiene que ver con dieta. No, me falta un poco de pantorrilla. Ah, ya, voy a bombear un poquito de pantorrilla. Y así, ¿se dan cuenta? Es una serie intercalada a los ejercicios principales que estamos haciendo. Luego tenemos las series descendentes, ya estamos terminando. Las series descendentes, chicos, es como su nombre dice, desciendes. Puedes comenzar haciendo con bastante peso al principio, pero obviamente tienes que haber calentado muy bien, ¿no? Y en la segunda serie bajas el peso, en la siguiente serie bajas el peso y en tu última serie puedes reducir el peso prácticamente al mínimo, ¿no es cierto? Bajas. Y luego están las series ascendentes, que es al revés. Calientas bien, ¿no? Y puedes comenzar tu trabajo, cualquier trabajo. En este caso les estoy poniendo unas fotos de brazo, ¿no? De bíceps. Puedes comenzar con poca serie, perdón, con poco peso. A la segunda serie le aumentas, a la tercera le aumentas, ¿no? Y así vas aumentando hasta tu última serie que puedes hacer con un peso bastante más fuerte, ¿no? ¿Ok? De esa manera se trabaja entonces lo que es las series ascendentes. Bien, chicos, entonces, de esa manera terminamos lo que es este pequeño podcast de tipos de entrenamiento, ¿no? Métodos de entrenamiento. Y en el caso de su tarea va a ser una tarea muy sencilla, lo voy a dejar en foro, para que ustedes digan
¿Cuál era la tarea? Ya me olvidé, a ver, un segundito. Para que ustedes digan cuál método te parece más interesante, cuál te gustó más, ¿ok? O de repente ustedes en sus ejercicios diarios ya conocen uno, entonces simplemente es explicar, pero dar un por qué, ¿no? O por qué lo utilizarías si te parece de repente que sería mejor para ti, ¿ok? Sencillo, chicos, ¿ok? Acuérdense que estas tareas están abiertas hasta el sábado, hasta su hora sincrónica, y ahí muere, ¿no? Entonces, chicos, comenzamos con pie derecho, por favor, la segunda fase. Tengo mucha fe en ustedes, los que han salido bajos. Esta es su fase, ya conocen muy bien cómo es. Ya vamos a ver también la manera de cómo los ayudamos, ¿ok? Bien, chicos, buen karma. Nos vemos en clase.